Yo les voy a presentar a Alejandra González Esquewes, no se pronuncia Excuse, así, excuse. excuse. Eh, Alejandra es psicóloga chilena, tiene muchos diplomados y postítulos en trauma, en mindfulness yoga, en terapia centrada en la compasión. Eh, Así que sabe muchísimo. Es terapeuta MDR certificada, supervisora y facilitadora MDR. Y nos va a acompañar hoy día en un seminario para intervención con población LGTBI, Q+, en situaciones de crisis, porque entendemos que son de las poblaciones, sobre todo cuando se trata de migrantes LGTBI, de las poblaciones más vulnerables. Así que para ayudar a todo el mundo y ayudarlo bien, creo que esta ponencia va a ser muy interesante y muy importante. Alejandra es presidenta de la Asociación de Terapeutas en MDR y Psicotrauma de Chile, de la TEP, así que siempre nos da información al respecto. Ella trabaja mucho con población LGTBI, así que nos va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Como buenos chilenos que somos, si decimos mucho chilenismo, por favor nos paran o preguntan por el chat para que se entienda todo muy bien. ¿Ya? Alejandra va a dejar tiempo para preguntas y ahí la idea es que puedan hacer las preguntas para que no la interrumpamos mucho porque es un tema muy interesante y seguro que nos van a surgir preguntas. ¿Ya? Eh, yo en general pido que por favor en lo posible tengan las cámaras encendidas por una cosa de respeto sobre todo porque hablarle a cámaras apagadas es muy aburrido. Así que eso, los dejo con Alejandra. Muchísimas gracias, Ale, por ayudarnos en esto. Gracias, Pato. Gracias a todas y todos eventualmente, y a todos porque está el Pato, eh, por motivarse en esta presentación. Eh, Les saludo con harto cariño y bueno, saber y agradecer también porque sé que estamos movilizados, movilizadas en esta situación de contingencia en que es necesario que hagamos lazos y vínculos para poder responder mejor, ¿cierto? Entonces, yo esta semana teníamos con nuestra asociación la presentación de un caso LGBT a propósito del mes del orgullo. Y en esta contingencia, Pato me pidió si podía como generalizar un poco más la presentación para poder abordar el tema de las diversidades sexogenéricas en condiciones de crisis humanitaria, entendiendo que hay ciertas particularidades propias de la intervención y del contexto que es súper importante tomar en cuenta. Lo paradójico de esto es que con estas presentaciones uno quisiera sensibilizar a los y las terapeutas que no están sensibilizados con el tema LGBT, pero son esas personas las que no vienen a este tipo de instancias. Entonces, de alguna manera también creo que los que estamos aquí tenemos el llamado de ir dialogando, instalando el tema, sensibilizando, porque hoy día ya no podemos hablar de minorías sexuales. Hablamos de diversidades sexuales porque ya no sé quién es minoría y quién no. Y finalmente, porque dada la historia, como lo vamos a ir revisando en el transcurso de esta presentación, eh, la historia de exclusión, de vulnerabilidad y de fobia que últimamente en nuestros gobiernos se ha hecho como tan evidente, ¿no? Requiere de nosotros respuestas pertinentes también, ¿ya? Así que eh, si hay comentarios también los pueden ir dejando en el chat y los podemos ir revisando en el minuto y cada cierto rato cuando llegue a un punto si hay comentarios o alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Ya? Y agradezco también las cámaras prendidas porque sí siento que estoy interactuando con ustedes y no estoy hablando sola en el YouTube. Eh, Voy a poner la presentación. Esto fue hecho bien apurado, así que no es mi mejor presentación, pero no es la más bonita de todas, pero traté de hacer Estamos en momentos lo de mejor crisis. posible. ¿Ah?
Estamos en momentos de crisis, así que todo se Ah, agradece sí, mucho. sí, pero a mí me pesa que no esté perfecta. Pero bueno, que los monos no sean perfectos. Le puse a mi presentación, a lo que quiero compartir con ustedes, crisis humanitaria y diversidad sexogenérica. Consideraciones para una intervención temprana con MDR, pero también son consideraciones para cualquier intervención temprana, incluso sin MDR. ¿Ya? Eh, oh, íbamos tan bien. Ahí. Cuando estamos frente a las emergencias, todos nos movilizamos, ¿cierto? Y nos movilizamos por un montón de situaciones que son urgentes y supervisibles, como en el caso de un terremoto o de un maremoto o de un aluvión, que son las cosas como que más nos ocurren, ¿cierto? Tiene que ver con las viviendas, los desplazamientos de las personas, la pérdida o la fragilidad de los servicios básicos, y que todo eso, ¿cierto?, va generando en las personas incertidumbre, sufrimiento, y que nos obliga a una primera respuesta rápida, de satisfacer las necesidades, proteger la vida, recuperar las comunidades, ¿cierto? Es un poco lo que han estado viendo en los otros seminarios de la primera respuesta y los primeros auxilios, ¿cierto? Que tiene que ver con restablecer condiciones básicas de seguridad. Sin embargo, también existen estas situaciones o estas condiciones que son invisibles, que no se ven tanto, ¿cierto? Eh, porque las crisis humanitarias no afectan a las personas de la misma manera. Y en el caso particular de las personas de la diversidad sexogenérica, y hablo de la diversidad sexogenérica porque vamos a hablar aquí de todas las siglas del LGBTIQ más A2S, etcétera, ¿no? Eh, Personas y todas las distintas variables de la existencia humana y del ser de las personas en el mundo y en la sociedad. Vamos a hablar de identidad, de orientación sexual, de expresión de género, eh, de orientación sexual, etcétera. ¿Sí? No vamos a hablar en detalle de eso, eh, pero sí vamos a hablar de diversidades sexogenéricas en términos generales. Y para las personas de la diversidad, entonces, las crisis humanitarias, las catástrofes naturales o las situaciones de emergencia suelen hacer que se reencuentren con una serie de otras experiencias de exclusión que han vivido a lo largo de toda su vida. Y eso es un poco lo que vamos a revisar hoy día, ¿cierto? Y que tiene que ver particularmente con cuáles son los desafíos que tienen las personas LGBTI Q más cuando estamos en una crisis. Situaciones que, como decía recién, no son tan visibles, como por ejemplo poder acceder a refugios en los cuales de verdad se puedan sentir seguras, espacios donde no vayan a ser discriminados o discriminadas, donde las relaciones o los vínculos de seguridad y soporte no sean invisibilizados, eh, que sus necesidades de salud pueden ser distintas al resto de la población. Por ejemplo, personas que están con tratamiento de VIH y ven interrumpida el tratamiento antiviral, o las personas que están con tratamientos hormonales, por ejemplo. Todas las personas que puedan perder, por ejemplo, sus documentos de identidad, y que vuelven a ser tratados por su nombre original y no el social, si es que ha habido un cambio de registro o no, verse obligados o obligadas a ocultar su identidad, etcétera. ¿Cierto? Entonces, vamos a encontrar que en las situaciones de crisis las personas LGBT tienen aún más desafíos que enfrentar. Y si además estas personas LGTB resultan ser personas migrantes, ¿cierto? Vamos a ver que se suman otras dificultades más, como las irregularidades migratorias, la falta de papeles, que sus redes familiares no siempre están en el mismo lugar, la precariedad económica, eh, las barreras para la protección institucional y social, etcétera. Por lo tanto, eh, tenemos un desafío, quienes vamos a hacer estas intervenciones, ¿cierto?, que tienen que ver con poder comprender de buena forma el contexto en donde se vive la crisis, porque la crisis no es la misma crisis para todas las personas. Eh, por lo tanto, la invitación hoy día también es para reflexionar cómo mejoramos la conceptualización de los casos cuando se trata del trabajo con personas de las diversidades sexuales, ¿cierto?, en las crisis humanitarias. Hay un desafío de mejorar un poquito esta posibilidad de conceptualización.
Y entonces vamos a hacer una revisión entendiendo un poco cómo las crisis humanitarias van a generar escenarios de mayor vulnerabilidad y que esta vulnerabilidad es diferencial, no es igual para todas las personas, con mayor razón en las personas de la diversidad sexual y con mayor razón si son migrantes y con mayor razón si tienen algún tipo de discapacidad y de la pobreza, etcétera. Vamos a hacer a pasar también ahí por la teoría o por el modelo de las interseccionalidades, ¿ya? Que nos van a explicar también cómo distintas condiciones van configurando distintas condiciones o posiciones de poder o frente a la sociedad. Vamos a revisar el estrés de minorías, Dylan Meyer, que nos muestra un poco cómo estas experiencias de exclusión, de rechazo, de violencia se van acumulando y van transformándose en un historial en la persona y que el modelo PAI finalmente nos va a explicar cómo estas vivencias repetidas históricamente van a ir configurando redes de memoria que nos pueden llevar a una persona a la reexperimentación o la reactivación en una situación de crisis. Vamos a intentar integrar todo esto en un modelo o en una fórmula o en unas preguntas que nos ayuden a la conceptualización para poder entonces desde la competencia y la pertinencia cultural y con herramientas propias de la compasión, permitirnos hacer eh, unas intervenciones centradas y fortalecedoras de la dignidad humana y un marco de derechos humanos. Ese es un poco todo lo que vamos a revisar hoy. Eh, algunos ejes transversales, entonces, eh, que van a conversar con nosotros todo este rato, es que la orientación sexual o la identidad de género no explican por sí misma el sufrimiento ecológico, el sufrimiento psicológico, ¿ya? No es la orientación sexual, no es la identidad de género quienes van a ser eh, la fuente del trauma, sino que lo que con frecuencia suele explicar el sufrimiento de las personas son las experiencias vividas de rechazo, discriminación, violencia y exclusión a propósito de esta orientación sexual o identidad de género. ¿Ya? Eh, y esto es súper importante porque esto va a ser súper determinante cuando conceptualicemos los casos para poder generar hipótesis y plantearnos las intervenciones con rigor técnico, con sensibilidad cultural, con una mirada compasiva y con un compromiso por la dignidad humana. Entonces vamos a entender que lo más importante es comprender la historia sobre la cual los acontecimientos, las situaciones de catástrofe, de crisis, van a adquirir un significado particular para cada persona. Y entonces podemos partir con la primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué las crisis humanitarias van a impactar de manera diferente a las personas LGTB, LGTBAQ, etcétera, ¿cierto? Eh, y efectivamente la emergencia, la catástrofe, el terremoto, es la misma para todos, ¿cierto? No obstante, las oportunidades de protección no lo son. Y esto es sumamente importante porque si bien los acontecimientos catastróficos van a modificar eh, las condiciones de las personas en las que las personas viven y van a generar sufrimiento y van a movilizar acciones para proteger la vida, disminuir el dolor y restablecer condiciones mínimas que permitan a las personas recuperar su seguridad y su dignidad, eh, esta experiencia no va a ser igual para todas las personas, ¿cierto? Eh, Y entonces también la protección no va a ser siempre equitativa. El acceso a los servicios de protección, el acceso a la seguridad no es la misma para todos. Y sabemos que los grupos más vulnerables tienen más barreras para acceder, ¿cierto?, a esta protección. Eh, y entonces el enfoque de derechos humanos nos habla de equidad, es decir, tenemos que ser capaces de generar respuestas que consideran las diferencias entre las personas. ¿Ya? Y en este caso particular, la comunidad LGBTB, las personas género diversas, ¿cierto? Están en una condición social que se caracteriza por la desigualdad, por la exclusión y por la violencia. Esto lo vamos a explicar más adelante con la teoría del estrés de minoría. Pero sí es importante entender entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué tenemos que tener consideraciones especiales? Bueno, porque las personas no viven en igualdad de condiciones y por lo tanto tenemos que ser capaces de observar
estas diferencias, observar estas necesidades particulares para generar respuestas adecuadas, y a eso nos referíamos también con la pertinencia cultural. Eh, entonces, las crisis humanitarias no crean las desigualdades. No es que el terremoto sea distinto o afecte de manera distinta a otras personas. Lo que hace es exponer y profundizar desigualdades que son preexistentes y que son históricas y que suelen atravesar las esferas sociales, culturales, mediáticas, educacionales, de salud, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hay una desigualdad en el acceso a servicios, en las condiciones básicas sociales, en las posiciones dentro de una sociedad, la crisis humanitaria, la catástrofe, agranda, lo expone y lo hace más profundo. Por ejemplo, ¿qué significa buscar refugio para una persona X, cierto? Significa buscar un lugar físico donde pueda sentirme a salvo, donde pueda encontrar a mi familia y satisfacer mis necesidades básicas. Y no necesariamente se va a hacer las mismas preguntas o cuestionamientos de una persona trans. ¿Será un lugar seguro para mí donde no voy a ser agredido? ¿Van a respetar mi identidad? ¿Voy a tener acceso a un baño seguro? Recordemos que muchas veces los refugios son para hombres y para mujeres. Entonces, ¿qué pasa con una mujer trans, por ejemplo, o con un hombre trans? ¿Dónde tengo que ir? ¿Será seguro para mí? ¿Me van a llamar por mi nombre? ¿Voy a poder estar con mi pareja o con la familia que yo escogí o con mis redes de apoyo más importantes? ¿Cierto? Y esto sucede porque, no porque sea intencional o porque haya una acción discriminatoria de fondo, sino porque en general las políticas de emergencia se asumen estándar de una población homogénea y no necesariamente nos detenemos a mirar estas diferencias, a comprender los contextos o a entender que hay otras formas de hacer familia, hay otras formas de vivirse las identidades y las formas de transitar por el mundo. Y si además existe migración, ¿cierto? Se generan otros desafíos, pues, porque además las personas migrantes no tienen necesariamente las mismas redes de apoyo que uno asume que las personas tienen. Ya han perdido antes el sentido de pertenencia. Hay múltiples vulnerabilidades económicas, laborales, de acceso a servicios que implican nuevas barreras y nuevos obstáculos. ¿Sí? Recordemos que en Latinoamérica ha tenido en el último tiempo uno de los mayores desplazamientos humanos en la historia. ¿Sí? Hay personas de todos los países en todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, la condición migrante es, y creo que ayer hubo una ponencia respecto a esto, ¿no? Es una población altamente vulnerable. Eh, y para una persona LGTB, inmigrante además, se puede traducir entonces en una nueva exclusión por distintas variables, una exclusión múltiple que genera una nueva ruptura emocional y social. Entonces, aquí es, la invitación también es que a detenernos antes de intervenir, entendiendo que estamos apurados porque es una crisis humanitaria y a veces las respuestas tienen que ser rápidas, ¿cierto? Es necesario detenernos para comprender los contextos en los cuales vamos a generar esas intervenciones, sobre todo si estamos hablando de estos grupos de personas más vulnerables. ¿Qué significa esta emergencia para esta persona en particular? ¿Qué historia trae esta persona antes del desastre? ¿Qué condiciones sociales configuran esta experiencia? Y es necesario entonces que logremos desarrollar una conceptualización que incorpore las experiencias de discriminación, de exclusión y de vulneración de derechos que hoy día la, una cantidad impresionante de evidencia científica nos dicen que existe y que la vivan las personas de las diversidades sexuales y que las van experimentando a lo largo de su vida. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Reclamo? ¿No? Súper. Entonces, ¿cómo se construyen estas diferencias entre las personas a lo largo del ciclo vital? ¿Cierto? ¿Por qué algunas personas llegan a una crisis o a una emergencia con una carga de vulnerabilidad mucho mayor que otras? ¿Cierto? Y aquí vamos a tomar dos modelos, el modelo de la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw y el modelo de estrés de minorías de Ilan Meyer. ¿Qué nos dicen esto, no? Que no todas las personas van a recorrer el mismo camino antes de llegar a la crisis y que las experiencias individuales
que son moldeadas por diversas identidades y contextos, van a determinar la forma en que cada persona enfrenta los desastres. Entonces, como lo hemos dicho antes, las personas LGBT van a enfrentar barreras específicas para acceder a condiciones proteccionales en las situaciones de emergencia, a propósito de desigualdades sociales que son preexistentes. Eh, y por lo tanto, y esto es como súper importante, el sufrimiento psicológico, la psicoterapia, no puede comprenderse aisladamente del contexto social al que se desarrollan las personas, ¿cierto? Las personas vienen en un contexto y ese contexto tenemos que considerarlo a la hora de conceptualizar y poder desarrollar o planificar nuestras intervenciones. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice el modelo de interseccionalidad? La interseccionalidad es un lente a través de la cual puedes ver dónde se originan y convergen las relaciones de poder. Es el reconocimiento de que todas las personas tienen experiencias únicas de discriminación y de privilegio. Eh, lo que dice Kimberly Crenshaw, ella es una jurista, una abogada sudafricana, ¿no? Y ella dice que hay distintas formas de desigualdad en los distintos países, en las distintas culturas, en los distintos contextos. Y estas formas de desigualdad se van a ir entrecruzando para producir experiencias particulares de discriminación que no se entienden al mirar cada aspecto de discriminación por separado. Es decir, todas estas variables, raza, etnia, identidad de género, clase social, idioma, religión, discapacidades o capacidades, sexualidad, salud mental, edad, educación, tamaño corporal, etcétera, 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 son variables que están permanentemente en interacción. No se suman, ¿cierto? Pero sí se van a ir modificando mutuamente. Por eso se habla de la interseccionalidad. ¿Sí? Y por lo tanto, estas diversas identidades, estas diversas características y distintas experiencias de una persona se van a superponer y influir mutuamente, van a ir configurando la vulnerabilidad y la resiliencia de manera única y que se hacen más evidentes en contextos de crisis. Entonces, este marco nos permite reconocer cómo distintas categorías sociales, como el género, la raza, la clase, la orientación sexual, no operan de forma aislada, sino que van a crear experiencias únicas de privilegio y opresión. Eso quiere decir que la experiencia de opresión, por ejemplo, de una mujer eh, migrante, pobre, eh, trans y con una discapacidad, va a estar en una condición de vulnerabilidad mucho mayor y mucho más lejana al privilegio que una mujer no migrante, blanca, de buen nivel social, económico, etcétera. ¿Sí? Y por lo tanto nos permite entender además que la interseccionalidad opera de manera particular para cada persona, va a ir configurando la experiencia de esa persona de manera singular. Por lo tanto, no podemos hacer generalidades y no podemos explicarnos la vivencia de una persona solamente a partir de cada una de estas características. Entonces, por ejemplo, como lo veíamos aquí recién, ¿no? Eh, no va a ser lo mismo para estas chicas que se ven aquí, ¿no? Que puede ser perfectamente una chica trans en una ciudad, ¿cierto? Urbana, con poder adquisitivo, de compra, probablemente con una red familiar, con servicios de salud inclusivos o particulares no dependientes del Estado, van a tener un acceso distinto a servicios y a beneficios. A diferencia, por ejemplo, de una mujer trans, migrante, pobre, en un pueblo donde eh, probablemente va a estar indocumentado, no va a tener acceso a salud pertinente, etcétera. Y por lo tanto, estas distintas personas, aunque estén enfrentando el mismo terremoto, van a estar en muy distintas condiciones para poder enfrentar esa crisis. Y eso entonces nos pone un tremendo desafío, ¿no? Porque entonces como profesionales de la salud mental tenemos que ser capaces de abandonar las categorías simplificadoras
para poder entender a las personas porque estas no son suficientes. No es suficiente decir esta persona es LGBT como para poder entender y conceptualizar eh, la situación o la intervención. No entendí el mapa anterior, de ahí lo revisamos. Pero es un mapa de mentiras, sí, pues no es un mapa de verdad. Em, entonces, entendemos entonces que las personas tienen experiencias que se configuran multidimensionalmente, que son únicas e irrepetibles. Y por lo tanto ya no nos preguntamos, ¿esta persona es trans? Sino que nos vamos a preguntar qué aspectos de su historia o de su contexto son importantes que comprendamos para entender cómo esta persona trans vive esta crisis. Y eso nos cambia un poco el foco de la conceptualización. Avanzamos entonces o incorporamos esta mirada desde el contexto social al estrés o al sufrimiento psicológico, ¿cierto? Y entendemos entonces que el contexto social de vulnerabilidad y discriminación puede ir escalando progresivamente, generando estrés crónico, experiencias traumáticas, trauma complejo, impactando gravemente entonces el bienestar y la salud mental de las personas. Eh, Y nuevamente entonces caemos en esta misma idea que decía al principio que era una idea transversal y que dice que el problema entonces no es la identidad de las personas, sino cómo esa identidad va haciendo que la persona atraviese o viva distintas experiencias de discriminación y exclusión que se van a hacer repetidas y como una constante en su experiencia vital. Ay, me salté una. Ahí. ¿Y qué es lo que nos dice entonces el modelo de estrés de minorías de Ilan Meyer? Este explica cómo el estigma social y la discriminación van a generar un tipo específico de estrés crónico en las personas que pertenecen a estos grupos. ¿Sí? Entonces, él habla de eh, que hay factores de estrés distales que son externos, que no dependen de la persona, ¿cierto? Que generalmente tienen que ver con los contextos, como por ejemplo las experiencias de violencia, de acoso, de ser rechazados por su género, de ser víctimas de violencia o la no afirmación de la identidad de género. Estas experiencias que provienen del contexto, que son objetivas y observables y medibles, yo no traje hoy día, pero si uno mira las cifras de, de violencia de distintos organismos internacionales, las cifras, las personas de la diversidad sexual experimentan una cantidad impresionante de este tipo de vulneraciones desde la etapa escolar, atravesando todas las esferas de la vida, incluyendo la laboral y la familiar, ¿cierto? Y estos factores de estrés distales van a ir a su vez condicionando una serie de factores de estrés proximales, ¿cierto? Y que esto los conocemos bien. La transfobia internalizada, las expectativas negativas de sí mismo, el ocultamiento de la identidad, la vergüenza, la sensación de inadecuación, el no pertenezco a ninguna parte, lo que yo soy está mal, ¿cierto? Son las áreas clínicas de, de no pertenencia, de exclusión, de responsabilidad por defectuosidad, ¿sí? Eh, y también este modelo recoge los factores de resiliencia, ¿sí? Que tienen que ver con la conexión de la comunidad y el orgullo como soporte de lo contrario a la expectativa negativa o la internalización de la transfobia, ¿no? El orgullo como está bien lo que yo soy, estoy orgulloso de ser. Y en la mezcla de estos factores, ¿cierto? Vamos a tener resultados o ciertas implicancias en la salud física y mental de las personas. Eh, entonces, ¿qué es lo importante de estos modelos, cierto? Lo primero que dice es que las diferencias en la salud mental de los grupos diversos sexogenéricos se comprenden desde el contexto social y no desde la identidad. Y están caracterizadas por la exposición crónica a condiciones adversas, ¿cierto? Entendiendo que las diferencias en la salud mental son consecuencia del estrés sostenido derivado de un entorno social hostil y no de características individuales. Entre paréntesis, desde aquí viene eh, la modernización de nuestros manuales de salud mental, el DSM-5 y el CIE-11, en los que las categorías de entender la homosexualidad o la transexualidad o cualquier diversidad sexual
como patología ya está obsoleta y lo que quedan son categorías que justamente hablan del daño asociado a la exposición crónica a estas condiciones adversas. ¿Sí? Entonces, reforzamos la idea de que la identidad no es el problema, sino el problema es que la sociedad responde de muy mala forma a la identidad y que el estigma, la discriminación y la exclusión son las causas desde las estructuras sociales para el rechazo y la marginalización, que son las que están generando el daño. Y esto es especialmente preocupante hoy día porque han resurgido en los últimos años eh, movimientos políticos y sociales que vuelven a patologizar, ridiculizar, invisibilizar la existencia de estas diversidades sexogenéricas, ¿no? Aquí hace un par de días salió un diputado, creo que era, diciendo que la persona podía ser perro, gato, culebra, trans, lo que quisiera, ¿no? En un lenguaje discriminador, violento. Se prohibió, hace poco hay una moción para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos, etcétera. Ese tipo de cosas son percibidas como factores estresores distales. ¿Sí? Y es importante entonces entender desde ahí que todas las personas LGBT, de una u otra manera, aun cuando tengan contextos familiares protegidos, amorosos y adecuados y que los son fortalecedores de las identidades, hay un discurso social, hay un paraguas social más macro en que las personas siguen estando expuestas a discursos y acciones de odio y de fobia que les dicen que lo que ellos son no está bien. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que nos aporta este modelo a la práctica clínica? Que no reduce a las personas a la identidad, sino que la respeta como un elemento integral de su ser sin patologizarla. No es la identidad lo que patologiza a las personas, sino que es la respuesta social frente a esa identidad. Nos explica cómo los factores sociales, ambientales y culturales van a impactar en la salud mental y nos permite mejorar la conceptualización, porque podemos generar hipótesis de trabajo y comprensivas más contextualizadas y más efectivas para la intervención. Es decir, estos dos modelos nos ayudan a formular mejores hipótesis clínicas para poder enfrentar el proceso de intervención posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegan estas experiencias sociales a convertirse en experiencias traumáticas? Y aquí viene lo que nos enseña el PAI, ¿cierto? Y el PAI nos dice que eh, nos va a explicar entonces cómo van a influir eh, estas experiencias traumáticas en cómo las personas van a ir respondiendo a esta crisis que es la que estamos llamados a intervenir. Entonces, la vulneración de derechos deja huellas en la memoria. Y el país nos ofrece un marco para comprender el significado del trauma. Las personas no reaccionan entonces únicamente al acontecimiento, van a reaccionar al significado que este acontecimiento adquiere dentro de su historia vital. Entonces, la crisis no va a significar lo mismo para las distintas personas. Eh, para las personas LGBT que vienen ya en una condición de vulneración de derechos, de una acumulación de experiencias de violencia y de discriminación, esta emergencia va a reactivar probablemente sentimientos de dolor, de sufrimiento que estaban en el pasado, que a lo mejor no estaban activos y que se van a reactivar, ¿cierto? Eh, y entonces el país nos invita a cambiar la pregunta de qué es lo que le pasó a esta persona, a qué significa para esta persona, qué significado adquiere lo que ocurrió en función de su historia. ¿Sí? Eh, porque van a ser sus redes de memoria construidas durante toda la vida las que le van a dar el significado a la situación. Entonces, el acontecimiento no es la diferencia, sino que es la historia, ¿cierto? Una persona A que tiene una vida estable, con redes de apoyo y con recursos, que vive este terremoto, probablemente va a activar sus recursos personales y comunitarios que están disponibles para la recuperación. Para una persona B con una historia de discriminación, de exclusión y de vulneración previa,
el mismo terremoto se va a sumar a otras situaciones existentes y su respuesta probablemente va a ser distinta, con recursos limitados, con barreras adicionales y una profundización de la vulnerabilidad. Entonces, y esto lo sabemos, ¿no? Ninguna crisis ocurre en una mente vacía. Cada nueva experiencia se integra en la red de memoria y del significado preexistente para las personas. Desde sus conexiones neuronales, cómo procesa las experiencias nuevas, sus recuerdos, sus aprendizajes, las creencias, las emociones y las experiencias previas. ¿Sí? Eh, y entonces una misma red puede estar organizada por experiencias de protección o esta misma red puede estar organizada en función de experiencias repetidas de amenaza. Y eso va a condicionar la respuesta de esta persona frente a la crisis. Entonces, lo que tenemos aquí son dos modelos que nos permiten explicarnos el proceso en continuo, ¿no? El modelo de estrés de minorías y el modelo de las interseccionalidades nos explican qué experiencias ocurrieron, ¿cierto? ¿Por qué las personas que están expuestas a la discriminación, al rechazo y a la exclusión van a generar una exposición a experiencias traumáticas, ¿cierto? Y por otro lado, el modelo del procesamiento adaptativo nos explica o nos permite comprender cómo estas experiencias quedan almacenadas y se mantienen activas o se reactivan frente a nuevas experiencias traumáticas. ¿Sí? Entonces, las experiencias repetidas van a ir organizando significados, ¿cierto? Entonces, la discriminación, el rechazo, la necesidad de ocultarse, las situaciones de pérdida, se van a reactivar frente a nuevas crisis, porque se van a reactivar las memorias de vulnerabilidad y de amenaza, ¿sí? Y la crisis va a desencadenar entonces una respuesta mucho más compleja, que va a ir influyendo entonces en cómo esta persona va a enfrentar y cómo va a reprocesar a la hora de reprocesar estas experiencias. Entonces, tenemos este desafío de integrar la historia y el significado de esa historia, ¿cierto? Entendiendo que las crisis humanitarias van a amplificar las vulnerabilidades que preexistentes y van a reconfigurar el significado de las experiencias actuales. Entonces, una persona, por ejemplo, una persona trans con una historia de vulneración social que desde chica experimenta rechazo y burla por la identidad, va a ir almacenando una red de memoria de interacciones negativas dolorosa, ¿cierto? Construyendo una red de significado alrededor del estigma y la inseguridad. Se enfrenta a un evento agudo, un terremoto que genera caos, destrucción y necesidad de buscar refugio. Y este evento es un trauma agudo para toda la población afectada, sin duda. No obstante, esta persona va a reactivar su red traumática porque en el refugio va a volver a enfrentar miradas de juicio, va a ser misgenerizada por un voluntario y le va a decir, oiga, joven, no va a saber si usar el baño de hombres o el baño de mujeres, no sabe dónde tiene que estar, dónde puede sentirse segura. Por lo tanto, el terremoto no solo va a dejar huellas físicas, sino que también va a reactivar y profundizar las memorias de estigma y exclusión. El mensaje sigue siendo, no estás segura, no perteneces, está mal ser lo que tú eres. Entonces, para poder comprender completamente el trauma de esta persona, es importante considerar la interacción entre estas experiencias y el procesamiento interno. ¿Sí? Tanto la historia de exposición a factores externos y también cuál va a ser el significado que la persona le va a dar, ¿cierto?, a esta experiencia. Y esto va a ir modificando nuestra evaluación para poder conceptualizar el caso, que es para dónde vamos, ¿cierto? Entendiendo que la historia individual de estrés y trauma va a influir en cómo esta persona interpreta y responde. Y eso va a guiar la evaluación clínica. ¿Qué representa para ella? ¿Qué experiencia recuerda? ¿Qué representa esta pérdida? ¿Qué significa para esta persona pedir ayuda? Muchas personas LGBT no tienen buenas experiencias al pedir ayuda. Pedir ayuda no necesariamente es seguro ni es una ayuda. ¿Sí? ¿Dónde he encontrado seguridad? ¿Dónde he encontrado pertenencia? Son preguntas que tenemos que hacernos al evaluar. Y aquí es súper importante, no,
Mm, entender entonces que un terremoto no solo significa reexposición, esconderse, la pérdida, sino que también eh, significa perder la comunidad, perder el sentido de seguridad básica y personal, perder el sentido de protección. Entonces, frente a esto, ¿qué competencias necesita desarrollar el terapeuta o le terapeuta? Eh, y aquí yo recogí tres elementos, sin duda tienen que haber muchos más, ¿no? Pero en este caso me quedo con tres elementos importantes: la competencia cultural, la pertinencia cultural y la compasión. La competencia cultural entendía como la capacidad de entender y respetar los marcos de referencia cultural y las experiencias de vida de cada individuo, reconociendo la diversidad de identidades y vulnerabilidades. Aquí entonces donde estos modelos que vimos, el de Ilan Meyer y el de la Kimberly, nos permite comprender mejor cuáles son las trayectorias vitales de estas personas, entendiendo que han pasado por trauma de minorías y que hay vulnerabilidades que se interseccionan, inter, se me fue la palabra, eso, que se intersectan unas con otras, ¿cierto? Y por otro lado, la pertinencia cultural como la habilidad para aplicar este conocimiento cultural de manera efectiva en la práctica, adaptando las intervenciones para que éstas sean relevantes y sensibles a las necesidades específicas de la persona. No se trata de hacer un protocolo MDR distinto o de hacer un modelo de trabajo diferente para las personas LGBT. Se trata de adecuar o de flexibilizar la práctica para que esta práctica sea relevante y sensible considerando la historia de las personas. Y otro elemento que considero importante es hablar de la compasión. No la compasión desde la lástima o desde la protección, sino que la compasión como la capacidad de mostrar empatía profunda y comprensión hacia el sufrimiento derivado de las experiencias de discriminación y estigma, creando un espacio seguro para la sanación. Porque comprender el contexto depende del terapeuta. La base de cualquier intervención efectiva está en la calidad del encuentro humano, especialmente en los contextos de crisis donde hay una más alta vulnerabilidad. Y este acercamiento inicial va a sentar las bases para la confianza y la sanación. Entonces, la primera intervención comienza antes de cualquier protocolo, en la forma en que nos encontramos con las personas, ¿cierto? Y aquí hablamos de la apertura para recibir y considerar todas las experiencias sin hacer juicio, la curiosidad, interés genuino por la historia única y el significado personal de cada vivencia, la humildad, para reconocer los propios sesgos, porque nosotras todos tenemos sesgos y prejuicios. Es imposible no tener prejuicios. Lo importante es estar atenta de cuáles son, para que ellos no interfieran en esta posibilidad de aproximarme con respeto y legitimidad frente a un otro o a una otra, ¿cierto? Y la escucha plena y empática para comprender no solo lo que las palabras dicen, sino que también las emociones y lo que no se dice. Entonces, vamos a hablar de la competencia cultural como, como una competencia clínica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta habilidad para interactuar de forma efectiva con personas de diferentes orígenes culturales y sociales. Va a mejorar la comprensión porque nos va a permitir captar de mejor manera, más profunda y matizada las experiencias, valores y significados del paciente. Va a mejorar nuestras hipótesis clínicas porque conduce a formulaciones de casos más precisas y adaptadas a la realidad individual del paciente y va a disminuir errores de conceptualización. ¿Sí? Porque vamos a mirar más a la persona para interpretar menos, asegurando que las intervenciones sean más efectivas y respetuosas. Y por ahí encontré un concepto que me gusta mucho, que es de la humildad cultural. Eh, y que es un cambio de paradigma en la práctica clínica, porque si bien la competencia cultural es la acumulación de información sobre distintas culturas y grupos sociales y nos permite comprender para aplicar este conocimiento, para interpretar, la humildad cultural dice que nunca vamos a poder conocer completamente la experiencia de otra persona, que cada persona es experta en su historia y en su trayectoria vital. Por lo tanto, la humildad cultural habla de una actitud de curiosidad, de apertura activa para aprender de la única experiencia del otro, la autorreflexión, la conciencia de los propios sesgos y limitaciones y el aprendizaje permanente.
este compromiso continuo con el desarrollo personal y profesional, entendiendo que estamos en proceso de ser persona permanentemente. Yo a los chicos en la universidad les decía que ustedes conocen a Dora la Exploradora, es un monito animado, ¿sí? Bueno, Dora es una chica que siempre anda explorando y anda con una mochila. Y en su mochila tiene lupa, brújula, un mapa y un montón de cosas. Entonces nosotros, yo les decía que los terapeutas somos un poco como Dora la Exploradora. Vamos vamos a conocer a una persona de la que no sabemos absolutamente nada. Del mundo del otro yo no sé nada. Y por lo tengo que ir con la curiosidad para mirar lo que no conozco, para descubrir lo que hay más allá, para eh, ir con la delicadeza suficiente de no pisar donde no hay que pisar, para tener cuidado con no romper nada, con la delicadeza de un territorio desconocido que hay, con el que me puedo maravillar, descubrir y cuidar, ¿sí? Y del que nunca voy a ser experta. Ese es un poco el concepto de la humildad cultural. Ninguna formación académica va a reemplazar esta capacidad de curiosear genuinamente, de autorreflexionar y la disposición a aprender de otra persona. ¿Sí? Eh, y la pertinencia cultural, entonces, tiene que ver con eh, aplicar el conocimiento cultural, esto que hemos conocido, de manera efectiva en la práctica, adaptando las intervenciones para que sean relevantes y sensibles a las necesidades específicas de la persona. Lo que no implica modificar ningún protocolo, ni hacer un protocolo especial para las personas LGBT, sino que comprender, adaptar para poder relacionarnos en la intervención de una manera adecuada y pertinente. Entonces, en esta misma lógica, hay pequeñas acciones que son terriblemente importantes y que generan gran impacto en esta población, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de validar a las personas LGBT en los contextos de crisis. Siempre preguntar el nombre elegido, preguntar a la persona cómo prefiere usted ser llamada, ¿sí? Preguntar por el pronombre. Y uno le puede preguntar, ¿cuál es tu pronombre? ¿Sí? Si ustedes se fijan en mi identificación, donde sale mi nombre aquí en la pantallita del Zoom, yo tengo al lado puesto mis pronombres. Eso lo aprendí a hacer porque en la universidad, cuando estábamos en pandemia, yo tenía 40 personas en el Zoom y solo veo rostros, no veo y no tengo cómo adivinar identidades. Por lo tanto, yo les pedía a los estudiantes que por favor pusieran entre paréntesis, que pusieran su nombre social, como quieren ser llamados, y su pronombre. ¿Sí? Uno podría decir que esto es un poco invasivo, como le voy a preguntar, pero créanme que las personas trans lo agradecen. Eh, no asumimos la composición familiar, no le preguntamos a una chica, le preguntamos, ¿y tu pololo o tu novio? ¿No? Le preguntamos por su pareja. Las familias son diversas, no podemos suponer parentescos biológicos ni estructuras tradicionales. Cada persona define su propia familia y quiénes son sus redes de apoyo. ¿Sí? Desde ahí es importante también reconocer las redes significativas que pueden incluir amigos, grupos comunitarios, parejas, vecinos, que no son reconocidos por las estructuras tradicionales y es importante reconocer y valorar estas conexiones. Y también es importante comprender que la desconfianza para estas personas tiene una función adaptativa. Es una respuesta lógica y adaptativa a historias de discriminación y violencia. Por lo tanto, ahí hay que aplicar mucha paciencia, mucha empatía y entender que la confianza se va a ir construyendo muy gradualmente. Y entonces, la compasión como presencia clínica, ¿cierto? Y aquí les decía antes que no es la compasión entendida como la lástima ni como la caridad, sino que como una competencia clínica, ¿sí? Paul Gilbert lo desarrolla muy bien y él dice que, o entiende que la compasión implica desarrollar cierta sensibilidad para reconocer el sufrimiento de las otras personas, comprender las determinantes o por qué se genera este sufrimiento y comprometernos activamente para aliviarlo.
Por lo tanto, tiene que ver con reconocer, comprender y aliviar. Eh, y también la compasión como presencia protege al terapeuta, sobre todo en contextos de crisis en que estamos expuestas a escuchar cosas terribles, a ver sufrimiento, a vivir o a mirar pérdidas. Estamos expuestas a mucho sufrimiento de otras personas. Y por lo tanto, el desarrollo de la compasión también nos permite desarrollar recursos que nos permitan sostener un encuentro clínico seguro para, para las dos partes. ¿Sí? Eh, y entonces, ¿cómo integramos todo esto para lograr una conceptualización clínica de más profunda, ¿cierto? Podemos intentar entonces conectar los factores contextuales con las habilidades terapéuticas para la intervención efectiva, ¿sí? Entonces, entendemos por la interseccionalidad de qué posición o desde qué parte viene esta persona viviendo la crisis, ¿cierto? El estrés de minoría nos permite explicarnos cómo estas experiencias de exclusión o de violencia se han ido repitiendo a lo largo de la historia. El PAI nos dice cómo estas experiencias se han organizado en redes de memoria que otorgan significado a la crisis. La competencia cultural nos permite comprender los contextos y la pertinencia cultural nos permite adaptar nuestras intervenciones. Y por otro lado, la compasión nos permite sostener una presencia terapéutica que va a proteger la dignidad de las personas. Todo ello, entonces, va a estar centrado en la persona, en la conceptualización clínica, eh, que nos permite, entonces, hacer una atención completa y pertinente en el contexto de la crisis. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la acción clínica? ¿Cómo llevamos estos conceptos a decisiones clínicas que van a guiar adecuadamente nuestra intervención? Por una parte, iluminándonos en la evaluación, cómo recolectamos la historia y el contexto del paciente, cómo integramos los modelos en una conceptualización que nos permita comprender el significado traumático y cómo aplicamos estrategias sensibles y culturalmente pertinentes en la intervención temprana. Entonces, una buena intervención comienza con una buena conceptualización y una buena conceptualización comienza haciendo buenas preguntas, ¿cierto? Preguntas que nos tenemos que hacer para ir entendiendo por qué a la persona le pasa lo que le pasa, que es como la pregunta clave de la conceptualización, ¿cierto? Entonces, el protocolo se mantiene inalterado como herramienta, todos los protocolos, eh, pero formulamos hipótesis clínicas que se adaptan al contexto y a la historia. Hacemos preguntas que consideren la interseccionalidad y el estrés de minorías. Vamos a indagar en estas experiencias que no necesariamente todas las personas LGBT han sufrido rechazo y discriminación directo, pero sí sabemos que existe una gran cantidad de personas LGBT que sí las han vivido y esto es determinante a la hora de comprender la situación o a la persona. Es importante identificar los recursos, la identificación y activación de fortalezas internas y externas y tomar decisiones con estrategias de intervención que prioricen la pertinencia cultural y la compasión. Entonces, sabemos que hay una presión por intervenir rápidamente, hay necesidad, las personas tienen necesidad de apoyo, hay recursos limitados, no hay tiempo. No obstante, es importante conceptualizar y comprender antes de intervenir, ¿cierto? No actuar precipitadamente para poder diseñar intervenciones eh, que estén precedidas por una comprensión profunda del contexto y la historia de la persona, evitando respuestas precipitadas y priorizando una acción informada y sensible. Y aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer entonces, ¿no? ¿Qué necesita esta persona para sentirse segura? Obviamente condiciones físicas, materiales, ¿cierto? Techo, abrigo, alimento. Saber si se siente protegida o no, si es que puede expresar su identidad, si tiene espacios de descanso sin sentirse expuesta. ¿Tendrá esta persona con quién hablar? ¿Puede estar con sus redes de apoyo? Entonces, la primera pregunta, ¿qué necesita para sentirse segura? Luego, ¿qué significa esta crisis para esta persona? ¿Cierto?
Perder su casa significa hoy vamos a tener que partir de nuevo, o perder la casa significa que se confirma mi creencia de que nunca voy a poder pertenecer a ninguna parte. Cómo este acontecimiento entonces va a ir activando redes de memoria que le van a ir otorgando distintos significados. Tercera pregunta, ¿qué experiencias previas podrían estar siendo activadas eh, con esta situación? ¿Cierto? No todas las personas LGBT, como decíamos recién, han vivido necesariamente situaciones de exclusión, de pérdida o de desprotección, pero lo más probable es que sí. Y eso es clínicamente relevante para entender la respuesta actual. Y luego, ¿qué recursos conserva esta persona? Y aquí es súper importante entender que los recursos o las redes no necesariamente son las tradicionales, sino que hay otro tipo de fuentes de apoyo y fortalezas que hay que ser capaces de identificar. ¿Cuáles son los errores de conceptualización que tenemos que evitar? Explorar y no suponer. No todo se explica desde la discriminación. ¿Sí? No todo lo que le pasa a una persona trans tiene que ver porque ha sido discriminada o rechazada. ¿Sí? Pero por otro lado, tampoco puedo invisibilizar la discriminación. Por lo tanto, es súper necesario explorar en estas experiencias, no suponer, no obviar. ¿Sí? Y no reducir a la persona a su identidad. Siempre recordar que la orientación sexual, la identidad de género es una dimensión de la existencia humana, una dimensión muy importante, pero no explica todo el sufrimiento y tampoco es el eje de la intervención. Entonces, siempre conceptualizamos desde esta curiosidad clínica, ¿no? Cada vez que sentimos que comprendemos demasiado rápido un caso, probablemente hay que hacer más preguntas, ¿no? Una curiosidad respetuosa, una curiosidad cuidadosa. Hacemos hipótesis flexibles, si encontramos más antecedentes, las flexibilizamos y las cambiamos, entendiendo siempre que la persona es la principal experta en su propia experiencia. Y entendemos también que la conceptualización, de esta forma, también va a proteger los derechos de las personas. Eh, a veces se entiende que los derechos humanos pertenecen al ámbito jurídico y la conceptualización pertenece al ámbito de la clínica, ¿no? La verdad es que eh, comprender la historia, evitar los prejuicios, reconocer los vínculos, son acciones que se enmarcan en la protección de los derechos de las personas y más orientadas a la protección de la dignidad como fundamento ético de cualquier intervención humanitaria. Y algunas consideraciones para la intervención temprana con MDR. Y hablo de intervención temprana e incluso sin MDR, ¿no? Y aquí estamos hablando de los primeros auxilios psicológicos, desde el GTEP, desde un RTEP, o incluso en el protocolo estándar, ¿sí? Lo primero es mantener el foco en la experiencia reciente, ¿sí? Eh, porque estamos hablando de intervención temprana, a propósito de una catástrofe. Entonces, tenemos que explorar si el acontecimiento actual está activando experiencias previas de discriminación que puedan intensificar la respuesta emocional. Estas asociaciones no necesariamente implican ampliar el foco de procesamiento, pero sí enriquecer la conceptualización y orientar la planificación de la intervención, que probablemente no va a terminar en la intervención temprana. Entonces, tenemos que diferenciar las amenazas actuales y las redes de memoria. En los contextos humanitarios, muchas amenazas continúan presentes mientras se realiza la intervención. La inseguridad, el desplazamiento, la pérdida de recursos, la incertidumbre respecto al futuro o la exposición a nuevas situaciones de discriminación pueden seguir formando parte de la realidad de las personas. Por lo tanto, es fundamental distinguir entre el malestar que se asocia a amenazas objetivas que aún persisten y aquel malestar que corresponde a la activación de experiencias previamente almacenadas en las redes de memoria. Esta distinción nos permite conceptualizar más precisa y nos permite establecer objetivos terapéuticos ecológicos. ¿Sí? En tercer lugar, evaluar condiciones de seguridad. Antes de iniciar cualquier procedimiento de intervención temprana, hay que explorar si existen condiciones mínimas de seguridad física, emocional y social como las que vimos, las que revisamos antes, ¿no? Especialmente importante en las personas LGTB, considerar si tienen el espacio donde se sientan protegidas, si tienen redes de apoyo, si pueden expresar su identidad
y si es que están o no expuestas a situaciones de violencia o discriminación actuales. Si estas condiciones no están presentes, hay que fortalecer recursos y estabilizar antes de avanzar hacia cualquier tipo de procesamiento. En cuarto lugar, explorar el significado del acontecimiento. Lo que decíamos, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Dos personas pueden experimentar el mismo desastre y atribuirle significados completamente distintos. Entonces es importante explorar si esta emergencia reactiva experiencias relacionadas con el rechazo, la invisibilización, la pérdida de la pertenencia, la vergüenza, la amenaza hacia la identidad. Posibilidades que no tenemos que asumirlas, como decíamos antes, sino explorarlas cuando sean clínicamente relevantes para poder comprender el caso. Comprender el origen de las condiciones, de las cogniciones negativas, ¿cierto? Las creencias negativas que emergen en la intervención pueden estar relacionadas tanto con la experiencia reciente como con experiencias históricas acumulativas de discriminación y exclusión. Entonces es útil explorar si es que estas creencias representan únicamente el significado del acontecimiento actual o si es que forman parte de redes de memoria construidas a partir de experiencias repetidas a lo largo de la vida. Es importante comprender las respuestas adaptativas, ¿sí? La evitación, la hipervigilancia, la desconfianza o el ocultamiento de la identidad pueden representar estrategias adaptativas desarrolladas frente a contextos donde el peligro ha sido real y puede estarlo siendo también. Y por lo tanto, reconocer esta función protectora permite evitar interpretaciones prematuras de estas respuestas como una resistencia al tratamiento y favorece una conceptualización más ajustada a los contextos. Importante identificar recursos que sean culturalmente significativos. Además de los recursos personales habituales, es importante explorar fuentes de apoyo que tengan un significado particular para la persona, lo que decíamos antes, ¿sí? La pareja, la familia elegida, organizaciones comunitarias, redes LGBT, referentes identitarios, etcétera, comunidades espirituales, que son factores de protección. Evitar la retraumatización. Esto es muy importante, es súper importante porque la intervención no debe reproducir experiencias previas de exclusión o invalidación, ¿sí? Por eso que decíamos antes que era tan importante aspectos como utilizar el nombre y los pronombres elegidos por la persona, respetar su privacidad, evitar preguntas innecesarias sobre su identidad o corporalidad y solicitar consentimiento antes de explorar experiencias corporales, ¿ya? Esto es súper importante para que el espacio terapéutico sea seguro y respetuoso. Muchas personas LGBT, sobre todo las personas trans, tienen disforia, hay dismorfia y por lo tanto hablar del cuerpo puede ser altamente retraumatizante si no están las condiciones de seguridad establecidas antes, ¿ya? Um, y a propósito de lo mismo, es importante mantener objetivos terapéuticos que sean ecológicos, porque cuando hay amenazas reales o condiciones de vulnerabilidad, el objetivo no necesariamente va a ser la ausencia completa de perturbación. No siempre vamos a llegar a sub-cero. En algunos casos, una meta más ajustada es disminuir la sobrecarga emocional, favorecer la regulación, fortalecer capacidad de afrontamiento mientras las condiciones externas continúan evolucionando. Aquí, ojo con estas cosas con los RTEP y los GTEP. Y comprender el contexto de toda intervención. Ninguna intervención temprana ocurre aislada de la realidad que vive la persona. Por lo tanto, la conceptualización requiere integrar el acontecimiento reciente, las condiciones actuales de seguridad, la historia de vulneración de derechos cuando sea clínicamente relevante y los recursos disponibles para favorecer el procesamiento adaptativo. Desde esta perspectiva, la intervención temprana no solo busca disminuir el impacto del acontecimiento reciente, sino que hacerlo sin reforzar experiencias previas de exclusión o vulneración de derechos que la crisis pueda haber reactivado. ¿Ya? Por eso que es bien importante tener claro cuánto es de la experiencia actual y cuánto tiene que ver con las redes de memoria que se pueden haber reactivado a propósito de la crisis. Entonces, intervenir sobre el trauma también implica proteger la dignidad. La intervención clínica comienza antes de aplicar las técnicas, o antes de aplicar la estimulación, o antes de nada, ¿no? Comienza en la manera en que comprendemos a la persona que tenemos delante. Y entonces todos estos elementos van a converger en una comprensión más profunda para una acción clínica efectiva. ¿Sí? Todos los elementos que hemos visto nos permite comprender mejor a la persona antes de intervenir, eh, asegurando una atención sensible y efectiva en los contextos de crisis.
Por una parte, comprender qué ocurrió, ¿cierto? ¿Qué implican los acontecimientos en términos de pérdidas, de necesidades, de seguridad? En segundo lugar, ¿quién es esta persona y desde qué historia llega esta crisis? ¿Cierto? El contexto, las pertenencias, los vínculos, sus redes, sus condiciones migratorias, las interseccionalidades, las experiencias de discriminación previa, los recursos, etcétera, su trayectoria vital. Para posteriormente entender qué significado entonces tiene esta crisis dentro de sus redes de memoria, el país, ¿cierto? ¿Qué representa lo ocurrido para la persona? Si se han reactivado experiencias, si han surgido nuevas emociones o nuevas creencias negativas que se pueden haber activado, cómo esto encaja en su red de memoria. Y finalmente, cómo puedo ofrecer un encuentro clínico culturalmente pertinente y compasivo, que ofrezca seguridad, que evite nuevas experiencias de exclusión, que respete la identidad. En el fondo, que la relación terapéutica nos permita constituirnos como una persona segura para esta otra persona. ¿Cierto? Entonces nos permite tener una misma mirada clínica. ¿Sí? Comprender el contexto, que nos permita comprender el acontecimiento, para entender el significado, para generar procesos de intervención adecuados y pertinentes, centrados en las personas, eh, con una conceptualización que me permita comprender qué sucede y cómo nos vamos a instalar en una relación terapéutica que me permita realizar una intervención adecuada. Eh, porque las personas no solamente recuerdan eh, el proceso en el que vivieron, sino que la forma en que fueron tratadas mientras atravesaban ese sufrimiento. ¿Sí? El encuentro terapéutico entonces se constituye como una experiencia de dignidad. Nos centramos en el sufrimiento, claro, pero también lo hacemos de una forma tal que permita que la persona recupere o asegure su dignidad. ¿Cierto? Como a través de la escucha sin juicio, del preguntar antes de asumir cualquier cosa, que la persona no tenga que justificar quién es o su identidad o por qué ha hecho tal o cual cosa. Reconocer y validar su historia, respetar su identidad en una experiencia de dignidad y de validación. Nuestra responsabilidad no solo es facilitar el procesamiento del trauma, también es procurar que en el espacio terapéutico no se reproduzcan experiencias previas de exclusión, no solo aliviar el sufrimiento, sino proteger la dignidad de la persona que tenemos delante. ¿Sí? La intervención temprana debe ser un espacio clínico donde la seguridad, el reconocimiento y la dignidad también puedan comenzar a repararse. Y ya, Gracias, Ale. me fui como un loro. Bien. Muy bien todo, muy clara además. Oye, Preguntas, sí, comentarios. preguntas. En el chat hay una pregunta que dice, en la segunda pregunta se utiliza la palabra crisis o se puede utilizar, entre comillas, esta situación, cierre comillas. Y ya No son no, preguntas para las personas, son preguntas para nosotros, ¿sí? Son preguntas que yo me puedo hacer, son preguntas como orientadoras de la Iyanú, ¿cierto? sí, Hola. Son preguntas como que van a ir guiando cómo nosotros vamos conceptualizando, cómo nosotros vamos entendiendo el caso, ¿sí? Que yo tengo que, son preguntas que yo considero que yo tengo que ser capaz de responderme antes de comenzar a intervenir, ¿sí? Yolanda dice, en Venezuela la sociedad responde de una forma de burla a la identidad de esta población. En muchos casos y en algunos estados se incrementa mucho más. Eh, o sea, en varias partes está sucediendo eso y es complejo y es bien terrible porque, a ver, yo trabajo con hartos chicos eh, LGBT, hartos chicos trans, y la verdad es que cuando estos discursos empiezan a aparecer, uno empieza a ver cómo rápidamente la, los estados de ánimo empiezan a cambiar, la sensación de angustia empieza a aumentar, hay más miedo,
Y cuando uno empieza a indagar es porque escuché esto. Han habido más ataques fóbicos últimamente también a propósito de los discursos institucionalizados. Entonces yo creo que estamos en una situación bien crítica donde necesitamos empezar a implementar respuestas adecuadas y diferenciales para apoyar y acompañar a este grupo de personas. Ángeles, Ah, gracias por abrir. No, más bien solo, no sé si ya lo dijiste, Alejandra, quería como enmarcar porque sí es verdad que hay profesionales que se dejan llevar mucho por su tema religioso, por sus convicciones también, y sí me ha pasado que no quieren atender, digamos, o atienden, pero o bien ciertas partes porque, digamos, está en contra de su religión en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que marcar más allá también, es ver también desde un enfoque de derechos, ¿no? Entonces, como que marcar, a mí me ha tocado como marcar esto, o sea, tú, en este caso estoy hablando del Estado, tú eres de Estado y tú garantizas los derechos, en este caso el derecho a la salud mental y el derecho, la salud mental es un derecho universal, es un derecho humano. Entonces, solo quería como hacer ese comentario y que sí habría que enfatizar porque justo nos vamos a topar con estos casos que va a haber personas que quieran atender este buen corazón, pero hacerles esta mirada, ¿no? Desde un enfoque también de derechos y no atender tal vez desde también desde sus creencias religiosas también. Eso nada más. hoy, Ángeles, es súper importante lo que tú dices porque eh, hay muchas, o sea, el nivel de daño que se genera con un terapeuta que discrimina es tremendo. Entonces, eh, no sé, yo pienso, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que si yo considero que la persona trans se va a ir al infierno, mejor no la atiendo y dejo que otro compañero, otra compañera que tenga una mirada más compasiva, genuinamente lo haga, ¿no? Porque estas personas son, muchas de las personas de LGBT han sentido, han vivido, experimentado en carne propia la discriminación, las miradas, el resquemor, el juicio, y por lo tanto son particularmente sensibles a ello. Entonces lo van a olfatear. Y si el espacio terapéutico, en que uno llega con toda su vulnerabilidad expuesta, se va a transformar en un espacio de juicio, puede hacer un daño inmenso. Entonces, yo preferiría que las personas que están interviniendo desde un marco religioso, moral y con mucho respeto a sus creencias, eh, se abstuvieran, creo yo. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que si no, si yo de verdad creo que tú te vas a ir al infierno, no sé si voy a poder ayudarte a resignificar tu historia desde una mirada compasiva y desde el amor, ¿no? Yolanda. Bueno, muchísimas gracias por compartir el conocimiento. Estoy muy de acuerdo contigo, Alejandra. Yo también pienso igual, una persona que sus creencias le limiten, pues, de atender esta población, pues simplemente debe derivarla a otro colega que lo pueda hacer. Me preguntaba, ¿no? O sea, ibas dando la exposición y estos chicos, por lo menos yo estoy acá en Venezuela, ¿verdad? Ajá, acabamos de vivir el terremoto. Eh, los refugios, ¿no? Están en los refugios ya. Esa fobia que se da en contra de ellos, esa burla, más todo el proceso que han vivido, ¿no? El trauma, el estado traumático, ¿qué podemos hacer con ellos? Inclusive sé que se van a presentar los casos de discriminación, de mucho rechazo, porque hay un hacinamiento en los refugios y, bueno, también van a interferir mucho las creencias, ¿no? De no estar juntos hay muchos niños hoy en día, quedaron muchos niños solos, quedaron muchos niños, ahorita está como todo en ese caos, ¿no? Hasta que, bueno, me imagino que se va a acomodar, por supuesto, y van a derivar gente para otros estados y todo eso, ¿no? Pero esta población, muchos de ellos quedaron sin su familia porque se perdieron toda su familia
Entonces, esa discriminación que pueda llegar, más ese trauma que ya tienen por el evento, más allá de que nosotros podamos ser muy compasivos, ustedes desde la experiencia, ¿qué podemos plantearle para, pues como para sostenerlo y ayudarlo más, acompañarlo más? O sea, qué complejo. Bueno, justamente por eso decíamos que en estas condiciones la persona LGBT se va a sentir mucho más activada y va a estar confirmando una red de memoria que ya habla de exclusión y de discriminación, ¿sí? O sea, en mi mente mágica uno diría, bueno, ojalá pudieran haber espacios de seguridad para estas personas, ¿no? Espacios de seguridad, lugares de seguridad, porque además me imagino que hay toda una, eh, como un montón de sesgos, de prejuicios y de juicios y creencias erróneas en que hoy día estamos hablando de la vulnerabilidad, pero para muchos pueden ser un peligro, ¿no? A propósito del desconocimiento. Eh, entonces, yo creo que ojalá poder tomar en consideración este tipo de cosas que estamos viendo para poder generar espacios de seguridad pertinentes, ¿no? Eh, a lo mejor juntarlos en grupos donde se sientan más cómodos, en espacios segregados, si es que no están las posibilidades de compartir un espacio seguro con otros. Creo que son necesidades particulares que hay que empezar a poner encima de la mesa, ¿no? A propósito de una respuesta desde la equidad y desde la dignidad, ¿sí? O sea, esa persona va a ser mucho más difícil que se reponga de la situación de crisis o del trauma por la crisis, si es que además esta crisis le está reactivando toda su historia traumática para atrás. Es una tortura. ¿Sí? Ojalá pudieran, o se pudieran generar, o sea, poder levantar esta información en las mesas de trabajo, en la gente que organiza los refugios, para poder buscar alguna alternativa distinta. ¿Y ya no? Ahora sí que ya reactivé la voz. Que quería completar la información que el UNFA tiene años trabajando en Venezuela precisamente en cómo atender a la población LGBTIQ+, y cómo prevenir la violencia de género de toda esta población. Lo venían trabajando como crisis humanitaria, no con la crisis que tenemos actual, que es totalmente como que muy abrumadora para todos los que estamos aquí en Venezuela. Pero ellos incluso ya han levantado informes, tienen una serie de manuales de cómo nosotros podemos brindarle una mejor atención a ellos. Entonces por ahí nos podemos apoyar. Eso era lo que quería Súper. como apoyar. Para la necesidad lo que decíamos al principio, Vale, se te la cortó. necesidad material, urgencia. ¿Aló? ¿Ah? Se te cortó un poquito de nuevo. ¿Qué era? Lo que decíamos al principio, ¿no? Que hay un montón de situaciones que son muy visibles y muy urgentes. El refugio, la alimentación, los servicios sanitarios, etcétera. A lo mejor esta segunda mirada, que es más invisible, puede empezar a visibilizarse a través de estas organizaciones, ¿cierto? Que pueden empezar a incidir en generar políticas de respuesta que sean respetuosas de las diversidades y que puedan prevenir nuevos episodios o nuevas situaciones de violencia o de discriminación. ¿Sí? Raquel, Hola, buenas noches. hola. Gracias, hola, gracias por el- la formación, ¿no? Es solo acotar que, bueno, sí, en Venezuela ya desde hace rato, no solamente con esta comunidad, sino que hemos estado viviendo situaciones donde pensar diferente ya es incómodo. Eh, este tema con esta comunidad también se marca mucho con los temas religiosos. Bueno, desde un punto de vista algunos lo ven como pecado, otros dicen que no, que tienen que ser aceptables. O sea, cada quien quiere defender su espacio y por ende cada quien quiere tener su razón. Entonces, claro,
El tema aquí del psicólogo en Venezuela, no, nosotros no estamos para defender determinadas verdades, ¿no? Porque cada quien desde su espacio cree tener su razón. Ahorita viene el tema tenemos que se está creando ya una crisis en los refugios, por ejemplo. Ya Venezuela ha tenido estas experiencias anteriormente, ya esto no es nuevo. Toda la cantidad de crisis, de antivalores que se van formando y se van marcando en estos refugios, donde no sabemos cuánto tiempo pueden estar estas personas allí, pues. Yo pienso que podría ayudar mucho el convivir juntos, ¿no? Desde el respeto, porque hay una realidad, que los separen, la comunidad por un lado, la gente por otro, los adultos por otro, los niños por otro, va a estar como complicado, porque realmente creo que no estamos preparados para eso. Y la forma como se ha afrontado incluso la atención en los lugares más difíciles, pues ha demostrado que nos falta muchísima organización. Entonces yo creo que aquí el personal que atiende, en este caso el de la salud mental, quizás podría ser a través de charlas psicoeducativas que puedan ayudar a cómo convivir juntos desde el respeto. Desde que yo puedo ser católico y tú evangélico, pero podemos sentarnos a, a, a compartir juntos. Tú puedes ser de la comunidad, de esta comunidad, yo no puedo ser de ella, pues, pero desde el respeto yo me puedo sentar contigo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que sembrar y que es urgente que hagamos en Venezuela porque desde hace rato, y por esa razón quizás ellos se sienten burlados y muchas veces responden de forma agresiva y quieren posicionar a juro lo que ellos son. Entonces lo que hay es una defensa constantemente de todos los sectores. Yo creo que una cosa que podría ayudar es charlas de cómo convivir juntos, cómo sentarnos juntos, cómo tener la capacidad de escucharnos juntos, porque la realidad es que cada quien va a defender sus espacios siempre, tanto ellos como los que no están en la comunidad. Entonces yo pienso que el psicólogo está no para estar de ningún lado, sino para fomentar la fraternidad a través del acompañamiento que pueda hacer. Eso era lo que quería aportar. Gracias, Raquel. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que estas situaciones de crisis y de catástrofe sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y con una buena dirección, un buen acompañamiento, con una buena mediación de conflicto, puede producirse esto que tú dices de que logremos convivir armónicamente en márgenes de respeto, simplemente respetando, ¿no? Eh, También estoy de acuerdo con lo que dice Carla, que dice que hay que evitar la estigmatización aislando o sectorizando a la población en general. Yo no quise decir eso, ¿ah? Lo que yo quise decir es que si hay una persona que está siendo agredida en un lugar, hay que buscar espacios de seguridad para que no siga siendo agredida. Por eso es que yo creo que va a depender mucho de las dinámicas que se den en cada uno de los espacios, porque distintos refugios tienen distintas dinámicas. Eh, entonces, un refugio familiar va a funcionar distinto a un refugio donde hay puros hombres, por ejemplo. No sé cómo lo estarán organizando allá. Eh, pero de alguna manera yo me imagino que los encargados de cada uno de los lugares va a estar mirando qué dinámicas se dan y dónde es posible hacer intervenciones preventivas que vayan por la sana convivencia, fortaleciendo el respeto y el trabajo colaborativo, y dónde llegamos tarde a esa intervención, o el grupo es un poco más conflictivo, o hay otras características, otros liderazgos, y va a ser necesario generar respuestas más protectoras para quienes pudiesen estar en una situación de vulnerabilidad. Nuevamente, como lo que hemos dicho siempre, no podemos generalizar, porque cada grupo humano va a ir generando sus propias dinámicas. Entonces, quizá esto podría levantarse como un elemento a considerar a la hora de evaluar los funcionamientos de los distintos espacios para poder visibilizar eso que no siempre se ve y que tiene que ver con la seguridad eh, de las personas de las diversidades, entendiendo que son una población altamente vulnerable justamente porque están expuestas a la estigmatización, a la invisibilización y a la violencia. ¿Sí? Por ahí alguien ponía arriba también, que lo voy a buscar, eh,
que decía que sin entrar a juzgar la creencia del terapeuta que tiene sesgo religioso, evitar intervenir con la población es una forma de autocuidado también, sin duda. Y de cuidado que saber nuestras limitaciones y sesgo es fundamental. Bueno, ahí hablábamos de la humildad cultural, ¿no? Todos tenemos prejuicios, todos tenemos sesgos, lo importante es saber cuáles son para no, eh, para que estos no interfieran en una buena intervención. Yo puedo ser religiosa y puedo tener un pensamiento, pero también puedo creer que soy capaz de manejar esos sesgos y hacer una intervención pertinente y adecuada. O puede que no lo vea o puede que no lo sienta. Sí, yo creo que aquí hay que ser súper humilde, eh, humilde y conocerse a uno mismo para poder decir aquí puedo o decir aquí no puedo.